Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Hoy en Huellas vamos a hacer un capítulo, a mí me encantan, son estas especies de biografías televisivas que Arturo Bienedel nos hace compartir a todos nosotros. Y hoy vamos a repasar la vida de una persona que ha sido muy importante en un momento de la historia de la ciudad de San Francisco, allá en los albores de la historia de la ciudad de San Francisco. Nos referimos al doctor Tomás Areta, un uruguayo que hizo mucho por nuestra ciudad, y esto es lo que nos va a empezar a contar Arturo a partir de este momento. Tomás Areta, un hombre que, cuando me lo mencionás a mí, lo vinculo con la sociedad rural, lo vinculo con el hospital, pero que es un hombre que ha tenido una presencia muy marcada en la ciudad de San Francisco. Sí, muy amplia. Y durante mucho tiempo. Digamos, ¿dónde nació Areta? ¿Por qué se vino de su país a la Argentina? Primero, ubicarnos un poco en los antecedentes de esta persona. Tomás Areta es hijo de un matrimonio vasco, residente en Salto, en Uruguay, donde este matrimonio tuvo varios hijos, ¿cierto? Fue una familia numerosa, y uno de estos hijos fue Tomás Areta, que nació en septiembre del año 1884. Fue un alumno destacado, estudiando en la escuela primaria del pueblo de ellos, e incluso en un momento dado se había hecho acreedor a una medalla de oro por los méritos que él tenía en el estudio de la escuela primaria. Pero cursa también allá los estudios secundarios, y a finales del siglo XIX se produce un levantamiento de los blancos contra los colorados. Blancos y colorados. Claro, un enfrentamiento Uruguay, que en términos políticos sigue todavía... Claro, es la división política que existe en Uruguay. En Uruguay, sí, con la incorporación... Los partidos políticos más tradicionales. Más tradicionales son los blancos y colorados. Ya a finales del siglo XIX se produce un levantamiento de los blancos, una rebelión de los blancos, encabezados por Aparicio Saravia, que era un hacendado del norte de Uruguay, bien colindante con Brasil. Entonces el ejército regular comienza a incorporar gente joven para hacerle frente a... Claro, hace las levas. Claro, digamos. ¿No es cierto? Entonces, habiendo sido incorporado Tomás Areta, en una circunstancia en que ellos están cerca de la frontera con la Argentina, él desertó del ejército, claro, y cruza hacia el río. Claro, fue a Entre Ríos, y en la zona después de Entre Ríos y Corrientes, él durante un tiempo comienza a desempeñarse como arriero, peón de campo. ¿Cualquier tipo de actividad? Y claro, tenía que hacer alguna actividad para subsistir, y no podía volver de ninguna manera al Uruguay. Es más, la familia ni sabía dónde estaba. El caso es que, bueno, pasado esta instancia, él ya se radica después, sí, en Buenos Aires, y ahí comienzan los estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires. O sea que él se hace, digamos, su título profesional ya lo obtiene en Argentina. Sí, él de ahí en adelante quedó radicado en la República Argentina. Bien. En Buenos Aires. En Buenos Aires, él estudia ahí medicina, y tiene entre sus condiscípulos nada más ni nada menos que a Bernardo Fiusey. Era un compañero de estudios, premio Nobel luego, y a lo largo de la trayectoria después profesional de él, tuvo una gran vinculación con el doctor Raúl Matera,
que era neurocirujano. Neurocirujano muy reconocido. Claro, fue médico de Perón, Claro. del presidente Perón. Sí, señor. ¿No? E incluso cuando, ya vamos a ver luego, Matera se dedica a una actividad científica y de difusión a través de la publicación de libros, Matera le hizo el prólogo de uno de los libros. O sea, era una persona muy bien considerada dentro de la medicina argentina, Tomás Areta. Muy interesante el dato. Claro. Entonces, él se recibe como médico en 1911, hace una pequeña pasantía médica. Se viene al interior. No, en Buenos Aires todavía. En Buenos Aires. Sí, en lo que era en aquel momento el Hospital San Roque de Buenos Aires, y desde ahí, cuando él pasa ya al interior, va a Rafaela. Está muy poco tiempo en Rafaela y recala en San Francisco. Areta define a San Francisco cuando él llega acá en 1912, él llega acá, toda la pasantía, la estada en Rafaela y la llegada a San Francisco, todo ocurre en el año siguiente a cuando él se recibió de médico. Todo fue muy rápido. Muy rápido. Él llega acá a San Francisco y lo define como una ciudad con mucho hollín por el tema del ferrocarril. Claro, que lo comentábamos siempre, esa idea de que se vaya el ferrocarril del centro, con mucho hollín y mucho barro. Claro. No había ni una calle pavimentada, nada. Lo veíamos en otros programas. Recién para esa época se había instalado la electricidad en San Francisco. La electricidad pública. La pública, ¿no es Claro. cierto? Porque para la parte privada empezaba recién a expandirse. Era un pueblo muy pobre, digamos. Claro, tenemos que imaginarnos un pueblo de unos 8 o 10 mil habitantes que se había corrido de Plaza San Francisco hasta el actual emplazamiento para estar cerca del movimiento que generaba las vías del tren. Y claro, y un gran movimiento de tren, pero cuando uno, esto es a partir de algo que nos contaste vos en varias ocasiones. Cuando uno imagina el tren, hay que imaginarse el transporte de carga. Y dentro del transporte de carga hay que imaginarse el transporte de vacuno, de ganado, claro, con todo lo que eso implicaba, que vos nos lo contaste también, de corrales aquí en la zona céntrica, bueno, y todo lo que implica un movimiento de ganado. Claro. Ese es el San Francisco al que llega Areta. Claro, exactamente. Todavía ni había sido declarada ciudad, que fue recién en el año 15. Claro, bueno, Areta llega entonces a San Francisco, se instala con un consultorio en lo que es la actual calle Mitre, entre 25 de Mayo y calle Iturraspe, que en aquel momento se llamaba Independencia. Y enseguida comienza a vincularse con las entidades sociales de la ciudad. Y es así que él pasa a ser integrante del club atlético, que con el paso del tiempo, luego es Sportivo, no el Sportivo Belgrano, sino una entidad que se llamaba Sportivo, y que deriva con el transcurso de unos meses en lo que es actualmente Tiro y Gimnasia, cuando ese club se asocia al Tiro Federal. De la asociación entonces de Sportivo. De Sportivo, que no era Sportivo Que no Belgrano. era Sportivo Belgrano. De ese Sportivo. Y el Tiro Federal. Y el Tiro Federal. Surge Tiro y Gimnasia. Y ahí estaba, en esa comisión estaba el doctor Tomás Areta. Claro, un hombre que no le escapaba a la responsabilidad social que implicaba ser un profesional en esa época. Claro. Una referencia, Claro. por el solo hecho de ser el doctor del pueblo. Claro, y ya estaba el doctor Carrá instalado desde 12 años antes, ¿no? Porque llega en el año 1900. Los médicos y los abogados en una sociedad pequeña. Y los maestros. Eran referentes. Tenían una carga de prestigio, ¿no es cierto? Sí. Y con ese título viene una responsabilidad. Tenían más, digamos, predicamento estos profesionales, los maestros, los abogados y los médicos, que los políticos. Claro. Que de todos modos, muchos de ellos se vinculaban a la política también. Se vinculaban después a la política por este prestigio, por este lustre social que ya les daba el solo hecho de tener el título. Era la formación, el título, la formación. Claro, la formación. Era la formación. Que después, claro, en el caso de Areta, además, aceptando el reto que implicaba ser un referente y asumiendo responsabilidades en instituciones. Claro, precisamente porque se valoraba el tema del título, la formación, la educación, porque el tema de los políticos, muchos de ellos eran comerciantes o ganaderos, claro, ¿no es cierto? Y llegaban sin una formación que se valoraba en la época. Bien. ¿Está? Muy bien. El tema es que
Areta se instala entonces en San Francisco, comienza a tener una vinculación muy importante y hace una buena dupla con el doctor Carrá. Bien. Entonces, cuando en el año 1916 se inaugura el hospital, ¿no? Carrá es designado director del hospital y Areta subdirector del hospital. Es más, con el transcurrir del tiempo y cuando en la década del 40, en el año 47, el doctor Carrá falleció, Areta fue nombrado director del hospital. O sea que durante 22 años Carrá fue el director. Y luego a la muerte... Y Tomás Areta su vicedirector, digamos. Sí, por pocos años. Continuador. Por pocos años, porque después cuando ya vienen los cambios políticos en la década del 50, Areta fue desplazado. Bien. A todo esto, no solamente él ejercía esta función como médico en el hospital, en su consultorio privado, que él tenía un sanatorio muy importante que le llamaban Sanatorio Modelo. Estaba instalado en calle Belgrano, casi en las inmediaciones de lo que ahora es el Boulevard Buenos Aires. Él también se acercó y fue uno de los impulsores y el iniciador de alguna manera de la idea tomada de el periodista Amadeo Belén Cabrera de crear en San Francisco una sociedad rural. Así Bien. que él está en la primera comisión de la sociedad rural en 1920, y el presidente fue Augusto Buero, destacado, ¿no es cierto?, por las actividades agropecuarias que en ese tiempo había adquirido campos Areta o era miembro de la sociedad rural. No, porque él creía en la necesidad de que tenía que estar. Bien. Él tenía el antecedente de que en su pueblo, en Salto, en Uruguay, había sociedad rural. Y había sociedades rurales en muchos lados ya de la República Argentina en ese momento. Claro. Y él veía esa necesidad. ¿Por qué? Porque evidentemente entre las personas que estaban relacionadas con Areta y la gente del campo que venía a atenderse también con él, se planteaba la necesidad. Areta encaró el tema de la sociedad rural sin ser un hacendado. Se preocupó en años siguientes por el problema social de la vivienda, para proveer la vivienda. Fue autor de por lo menos más de 70 publicaciones científicas sobre diversas enfermedades. O sea, si bien él, y durante 20 años, fue lo más destacado que hubo como médico cirujano en San Francisco, compitiendo, ¿no es cierto?, palmo a palmo con Francisco Mastrosimone, que era italiano y que estaba radicado acá, cuyo sanatorio era el que fue los viejos tribunales, Sí, donde ahora se está construyendo un centro cultural. Claro, o sea que Areta era un médico Sí. que metía cuchillo, digamos. Claro, era claro. uno de los cirujanos. Era cirujano, pero eso no quitaba que él tenía una amplitud de conocimientos sobre poliomielitis, sífilis, que era una enfermedad muy en boga en la época, sobre infinidad de otros tipos de especialidades. Él estudiaba, escribía y disertaba, no solamente acá en San Francisco, que acá hacía como charlas médicas, él iba a hacer disertaciones en Córdoba, en Buenos Aires, y eso se publicaba después en los diarios de cada uno de los lugares. Nosotros ¿Qué personaje que nos vas construyendo, ¿no? Claro. Un personaje con una potencialidad intelectual enorme, con un desarrollo profesional enorme, pero que, insisto en este concepto, porque me parece que es un ejemplo para la actualidad, un tipo que con todas esas potencialidades en su profesión no le escatimaba esfuerzo a lo social. Para nada, siempre. Incluso fue una persona muy humilde siempre. O sea, económicamente no hizo mucho más dinero que el que le dio la profesión, ¿no es cierto? Que no era tampoco... No era una fortuna. No era una fortuna. Él tenía su consultorio, tenía su automóvil, vivía muy bien, sus hijos estudiaron, un hijo de él fue médico, después se radicó en Mar del Plata, vivió bien, viajó al Uruguay, en fin, viajaba, hacía sus estudios, todas las cosas, pero eso, todo fruto también de su trabajo profesional. Y bueno, después fue miembro del Rotary, ¿no es cierto?, también aquí en San Francisco, una entidad que en aquel momento era muy importante,
y vinculado también a cuestiones políticas, él incursionaba en temas políticos, eso te iba a preguntar. Sí, pero no como... No como candidato. No como candidato, no. Pero sí tenía opinión política. Sí, tenía opinión política. Bien. Es más, en un momento dado, cuando en la municipalidad, durante una gestión del justicialismo, se le saca el nombre de Pasaje Uruguay, al que actualmente es Pasaje Champañat, y se lleva como en las afueras del pueblo, donde está actualmente la calle Uruguay, Areta escribió en contra de eso y estaba como ofendido que se sacaba el nombre de su país a una calle que estaba en el centro y se había llevado a un barrio. Se la llevaba a un barrio. Mirá qué interesante. A un barrio que en aquella época era lejísimo, hoy claro, por hoy no. Claro, hoy ya. Claro, y ahí quedó, ¿no es cierto?, el nombre, y acá quedó el Pasaje Champañat por el tema del colegio de Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas. Bueno, hay una anécdota muy importante también que habla del nivel y la capacidad de trabajo que tenía el doctor Tomás Areta, que popularmente no le decían doctor Areta, sino era don Areta. Le daban el título de don. Le daban el título de don Areta. El doctor Areta en el año 1900, es decir, la noticia surge más en el año 1960, mucho tiempo después de ocurridos los hechos, si bien acá se había conocido. En el año 1960 trasciende hacia nivel mundial la información de que un médico había solucionado el problema de una mujer que tenía mucha altura, cortándole 5 centímetros en cada pierna y la hizo bajar de altura, y eso había dado un resultado bueno, y la mujer podía caminar y podía andar perfectamente, y había descendido un poco esa altura que le impedía. Claro, que era para ella como una especie de enfermedad, si se quiere. Eso trasciende a nivel mundial. Cuando se conoce eso acá en San Francisco, se hace saber que eso no era una novedad. Eso ya había pasado acá en San Francisco en el año 1943. Y lo termina publicando, aparte del diario local de aquí, La Voz de San Justo, también el diario La Razón de Buenos Aires, y trasciende los medios de Buenos Aires. Entonces cuentan que en el año 1943 el doctor Tomás Areta, en su consultorio que él tenía en el hospital, en ese caso como cirujano, llega un joven de la localidad de Las Varillas, que había sufrido la quebradura de una pierna, de la pierna derecha. Sí. Bueno, entonces advierte ahí cuando lo están tratando y en la conversación que él tiene con el paciente, que por un problema que este joven había tenido en la infancia de él, tenía su pierna izquierda atrofiada y había quedado más corta que la pierna derecha, que era la quebrada de ahora. Entonces Areta sugiere cortarle lo que no había crecido la pierna izquierda a la derecha y dejarlo a la misma altura. Y lo dejaba a la misma altura. Fue medio como una cosa asombrosa, porque cualquiera hubiese yesado ahí. Acepta el joven y acepta la familia, así que le cortan el hueso, 7,5 centímetros le saca del hueso. Une músculo hace todo el trabajo que tiene que hacer. El resultado fue espectacular y la persona quedó ya, como ya era un joven que no iba a tener crecimiento, quedó a la misma altura. Quedó a la misma altura, para él era una bendición. Con la pierna atrofiada. Con la pierna atrofiada, y le emparejó, digamos, la otra, aprovechando que justamente la quebradura estaba en la pierna más que se había desarrollado normalmente. Bueno, esto trascendió por todos lados y tiene un viso, si se quiere, gracioso, sí, ¿no? Pero fíjate vos el nivel de... El nivel de capacidad y de creatividad del tipo, ¿no es cierto? Y de compromiso también. Claro. Porque cualquier otro dice, bueno... Claro, porque también no sé hasta dónde vos podés dar una garantía, ¿no es cierto?, en esos casos. Bueno, pero él habrá sabido, por supuesto. Así que bueno, eso es lo que es una de las cosas que hizo el doctor Areta en el quirófano del hospital. Tuvo como familiar a un escritor famoso también. Claro, Enrique Amorín, que es un destacado literato uruguayo, era sobrino de Areta, porque una hermana de Areta era la mamá de Amorín. Incluso Amorín vino a San Francisco en carácter de sobrino
de él, ¿no es cierto? Y dio unas charlas acá en San Francisco, aprovechando que era un tipo un muy literato destacado y conocido ya para aquella época. ¿Y los últimos años de Areta? Bueno, él después ya se retira, ¿no es cierto?, de la profesión, y se lo conocía, así, se caracterizaba por las caminatas que él hacía por San Francisco. Una persona que siempre estuvo caminando, escribiendo mucho, escribiendo recuerdos. Hay unos escritos muy, muy importantes del doctor Areta que cuentan muy bien sobre las inundaciones de San Francisco y la región en 1914. Él cuenta cómo incluso por el pueblo había quienes se tenían que desplazar metros como en canoas, en algo, ¿no es cierto?, en lo que fuere, ¿no es cierto?, para poder desplazarse dentro del pueblo, porque el agua, calcula que él tenía consultorio en calle Mitre, entre 25 de Mayo y Torraspe. Me imagino cómo ahora estaba. Me imagino, claro, estaba ahí a una cuadra y dentro del predio de lo que era antiguamente la Laguna del Bayo. Así que eso estaba esto ya habla de los antecedentes que tenemos nosotros, claro, con el tema de la inundación y los anegamientos que entonces tiene una vejez que la dedica a la actividad física como buen médico, sabiendo lo que se implicaba mucho, y fue un hombre longevo. Sí, falleció en el año 1971 a los 86 años. Claro. A poco de cumplir en el mes de julio. Falleció en el mes de julio de 1971. Bueno, con toda una serie de homenajes, ¿no es cierto?, que hubo por la muerte de él, lamentando su fallecimiento, porque fue una persona que se mantuvo, digamos, activa hasta el final de sus días. Sí. O sea, escribiendo, como te digo, dejando testimonios así de vivencias que él tuvo, sobre cuestiones médicas. ¿Se guardan muchos de esos testimonios? ¿Se conservaron? Tenemos en el archivo gráfico. En el archivo están, sí. En el archivo gráfico y en el archivo del diario. Sí, claro, pero en el archivo nosotros tenemos la documentación que su hija, ¿no es cierto?, Olga Areta de Pairola, fue la que nos deja, ¿no es cierto?, esos elementos. Y años después también, en homenaje precisamente al doctor Areta, se fundó una pequeña plazoleta en barrio Hospital que lleva el nombre del doctor Areta, que está en el camino interprovincial. Es un sitio, digamos así, también público, bueno, cerca del hospital, donde se le rinde homenaje a la obra que él hizo, a lo que él dejó para San Francisco. O sea que en síntesis es un poco esto, es uno de los médicos que en la historia de la medicina de San Francisco trabajó muchísimo con el tema de la investigación y abocado permanentemente al tema del estudio, a su profesión, a las publicaciones, a dar conferencias, a viajar, a informarse, es decir, muy activo, ¿no? Muy activo, dedicado así en su profesión. E incluso, como te dije antes, también preocupado por cuestiones sociales, como el tratamiento de las enfermedades. E incluso escribió cómo tenía que ser la relación del médico con el paciente también, procurando siempre respetar a veces algunos principios que tiene cada persona en sí mismo para adaptar el médico a el carácter del paciente y no tratar de imponerle cosas al paciente, porque él consideraba que de esa manera la persona que tenía alguna enfermedad se adaptaba mejor o recibía mejor el tratamiento médico. Y bueno, entre los pacientes de él también, acá lo teníamos a Ítalo Batelli, que es una persona que sobre el final de su vida es tratado precisamente por el doctor Areta y le escribió unas elegías, ¿no es cierto?, al tratamiento que le había dado Areta, ¿no? Muy bien. Bueno, interesantísimo. Como todas las biografías televisivas que nos hace Arturo Bienedel. Tomás Areta, médico destacadísimo, dedicado a la profesión, pero también dejando parte de su tiempo en la actividad de construcción social de este San Francisco que hoy nosotros podemos disfrutar. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión
educativa y cultural.